Bueno, la entrevista es para este proyecto de feminismos globales que se hace en 9 países. Shelley Grave, que es la coordinadora en Perú, también fue la coordinadora en Nicaragua, y todas las entrevistas de todas las feministas y mujeres que están siendo entrevistadas se archivan y se colocan en un website de acceso libre y gratuito de investigadoras, investigadores, académicas, académicos y público en general, ¿no? Generalmente, bueno, lo que vamos a revisar en esta entrevista es un poco tu historia de vida, eh, tu trabajo, tu experiencia con tu trabajo en relación al movimiento de mujeres, cómo ves tú el movimiento feminista en el Perú, ¿no? Y finalmente analizar un poco la situación que vivimos ahora, ¿no? Entonces, esos son más o menos los temas que vamos a abordar. Ok. Bueno, y para empezar, yo sé que todo el mundo te pregunta seguro por tu trabajo, el trabajo que haces desde tu organización, pero a mí me gustaría empezar con tu historia de vida, ¿no? ¿Qué memorias, qué recuerdos tienes que de pronto te resulten importantes para lo que terminaste haciendo, donde te terminaste el lugar donde estás ahora, ¿no? ¿Qué historias, qué anécdotas, qué recuerdos? A ver, yo diría que soy hija de padres adolescentes, tanto papá como mamá. Yo soy su segunda hija y a mí me tuvieron muy, muy jóvenes ambos. Mi madre probablemente cuando tuvo su primer hijo tenía 16 años y mi padre tendría 18 y luego yo nací inmediatamente después de mi hermano. Nací en Lima por una absoluta casualidad porque mi madre hizo una complicación grave del parto, pero en realidad mis primeros años fueron de una vida muy, muy rural. O sea, mi pueblo era siempre digo, de 300 personas y todos éramos tíos, primos y amigos. Y si no eras tu familia, era el compadre y el compadre y era una relación familiar. Sí, por alguna razón, mi padre nunca quiso que yo me quedara en Jumbilla, que se llama mi pueblo, sino que todos los años mi madre salía a visitar a su madre que vivía en Lima, porque yo creo que mi mamá era tan joven que nunca se pudo desligar lo suficiente de su madre, y por supuesto con eso cargaba a los hijos. Entonces tenía yo una vida de verano en Lima y una vida cotidiana en mi pueblo. Entonces, definitivamente eso yo creo que marcó mucho, mucho mi vida. Y mi padre y mi madre también seguramente, pero yo pienso que fue más mi padre, porque fue como el que más se sacrificó mi madre sí tenía su madre acá, mi papá no, mi papá era de allá. Entonces, a los 7 años, mis padres decidieron enviarme a la casa de la abuela y que me criase la casa de la abuela, ¿no? Entonces, yo siento que fue, luego años después entendí que mucho tenía que ver con que mi padre, yo creo que tenía terror al embarazo en la adolescencia, tenía terror a que yo me casara, a que yo truncara mi vida, entonces luego lo entendí, ¿no? Pero aunque a mí me dolió mucho la separación, pero también me mandó a un mundo totalmente distinto, ¿no? Un mundo muy competitivo. Toda mi familia acá eran todos absolutamente adultos, mayores que yo, muchos hombres, muchos hombres. La casa estaba llena de hombres y entonces yo comencé a sobrevivir entre muchos hombres. O sea, finalmente quiero mucho a esos hombres, los quiero mucho porque son mi familia, mis hermanos, pero eran hombres adolescentes, eran hombres un poquito mayores que yo y donde sí había mucho conflicto también y mucha bronca, ¿no? Entonces, y mi abuela no siempre me podía proteger, entonces sí, fue una vida muy, creo que, no sé, me obligó a ser como también peleona y competitiva, ¿no? El tratar de buscarte un lugar inclusive dentro de tu propia familia.
Sí, porque yo aprendí desde muy chica que yo tenía que ganarme cada lugar. Entonces, por ejemplo, mi abuela era una mujer muy rígida, todo el mundo le temía, todo el mundo le tenía miedo porque era una mujer que además había criado a sus hijos sola. Ninguna de mis abuelas se habían casado. Mis abuelas siempre fueron mujeres que tuvieron muchos esposos, muchas parejas. O sea que no, mi mamá fue como la primera que se casó, pero mis abuelas no, y mis abuelas eran las que sostenían a la familia, ¿no? Mi abuela paterna como mi abuela materna. Entonces eran mujeres muy fuertes, las dos eran muy fuertes, eran además jóvenes. Y la cosa más interesante que yo conozco en mi vida, toda mi familia era joven. Entonces yo me acuerdo que mi abuela tendría, o sea, ahora, seguramente cuando me recibió, mi abuela no pasaba de 45 años. Entonces tampoco, o sea, yo recién en los 15 últimos años he reconocido que tengo mi primera generación de familia vieja, a la que he visto morir, a la que he acompañado. Pero no es que yo tenga una larga historia de mujeres de familia vieja, ¿no? Sino, no, eran pujantes, trabajadores. Y a los que no conocí seguramente murieron tempranamente, pero no, eran como familias muy, también, de alguna manera cerradas también, ¿no? Y de alguna Entonces, forma, sí, yo creo que fue particular. de alguna forma se relaciona eso con la carrera que eliges estudiar, con la opción profesional que tú Ah, tomas. no sé, no sé, yo no, o sea, creo que fue más bien ya una definición posterior, porque mi papá siempre, más bien siempre tuvo una idea que yo tenía que ser absolutamente ser superior, ¿no? Entonces yo me acuerdo, o sea, el tema de ponerme de ejemplo me fregaba la vida, ¿no? O también de decir que yo tenía que ser presidente de la República. Entonces, cosas de ese tipo. O sea, mi papá era un hombre que había estudiado solamente la primaria, pero era clarísimo en que su hija, no podía casarse, o sea, tenía que hacerse una vida, tenía que ser independiente económicamente, tenía que trabajar, tenía que ser famosa, o sea, mi padre siempre ha sido como un gran peso en ese sentido, ¿no? Mi madre también, mi madre tiene una capacidad de superación increíble, como por ejemplo, ella cuando se casó seguramente dejó la escuela, pero luego estudió su normal teniendo hijos. Yo me acuerdo de niña acompañar a mi madre eh, a presentar su tesis y sí, me acuerdo de todo lo que significaba para una mujer jalando los hijos para estudiar, para no quedarse, para amanecerse. Y yo me acuerdo hacer travesuras como por ejemplo que un día se me cayera toda la tinta encima de sus libros y de encima de sus... Y mi mamá se echaba a llorar y yo decía, ay, ¿para qué lloras? O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces sí, vicisitudes muy, muy fuertes, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y cómo son tus esta etapa posterior que le dices ya de los estudios? ¿Cómo decides irte por... No, los estudios en realidad proviene, o sea, yo pensaba estudiar desde veterinaria, derecho, contabilidad, no es lo único que me parecía terrible, estudiar contabilidad, odontología, son carreras que me parecían espantosas. Alguna vez pensé en sociología, después pensé en medicina, y en realidad mi decisión viene cuando termino el colegio y yo sentía que bueno, para esto mi familia nos separamos, nos volvimos a juntar cuando yo tenía 15 años, nos fuimos a vivir a una ciudad del interior y fue como una ruptura con la abuela, con estos hombres, sino más bien de pronto a vivir con hermanos pequeños a los cuales yo conocía poco, pero también a los cuales yo tenía que cuidar. Entonces
fue generándose una relación muy, muy especial con mis hermanos pequeños, ¿no? Además éramos 5, entonces yo era la segunda. Y resulta que cuando terminé el colegio en Chiclayo, que es al interior, dije, no, no sé si quería quedarme ahí. Y me vine a Lima y entonces encontré San Marcos, y San Marcos era una universidad enorme, histórica, nadie en mi familia había entrado a San Marcos. Y entonces, de pronto, no sé, encontré y dije, ¿y esta carrera qué es? Y entonces comencé a ver alrededor del barrio mujeres que atendían a otras mujeres, pero eran matronas así gordas. Yo decía, no, no sé si voy a ser así grande y gorda como ellas. Pero sí me pareció fascinante el mundo, la relación. Y es así como ingreso a una carrera como la que yo tengo, ¿no? ¿Qué piensas que contribuyó a, o sea, que de tu infancia o de lo que cuentas de tu historia de vida inspira el trabajo que haces ahora o contribuye a lo que estás haciendo ahora? Yo creo que a lo largo de toda mi vida, este, supe la historia de las mujeres, supe la historia de mis abuelas, este, supe o tenía una conciencia de la sexualidad, del embarazo no deseado, de, de las normas rígidas. O sea, yo desde muy niña, yo era muy reacia a la idea que la gente tiene que matrimoniarse, que la gente, o sea, siempre me pareció como, o sea, yo siempre decía, pero ¿y si me enamoro de otro? O sea, siempre decía lo mismo, ¿no? O sea, no, no quería, o sea, no eran como las niñas que decían, ay, entonces ahora nos vamos a casar, y entonces vamos a ser felices. Y yo decía, yo sufría, digo, pero ¿y si me enamoro de otra persona, cómo voy a hacer si me caso y no voy a poder divorciar? Entonces ese era mi rollo. Entonces nunca asumí que el tema, digamos, fuese, pero sí era muy consciente del tema de violencia, el tema de embarazo no deseado, y definitivamente las cosas se me abren cuando voy a maternidad y veo, y además cruzado con el tema racial, el tema de clase. Yo estudié en la época donde los hospitales eran mucho más pobres de lo que son ahora. Entonces, habían las famosas dupletas y tripletas, que significa que una sola cama podía alojar a 2 o 3 mujeres en el hospital. Y me acuerdo los maltratos, y me acuerdo los gritos. Entonces, sí, a mí me fue generando una empatía de que este tema era demasiado importante para las mujeres. ¿Qué es lo que... Entonces, Ah, ya. fue así. No, 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 sí. fue. Entonces, yo creo que me distanciaba mucho de mis colegas en términos de qué cosa queríamos hacer de la carrera. Entonces, yo siento que habían compañeras que querían hacer, qué sé yo, pues, atender muy bien el parto, ser expertas, hacer una buena cirugía menor, usar medicamentos. Yo quería hacer la salud pública. Pero cuando me iba a leer la salud pública, encontraba el número de camas, paciente. Decía, la salud pública tiene que tener otra cosa. Hasta que un día encuentro la ENDES, la encuesta, que son las encuestas de población y desarrollo. Y veo cientos de cuadros de análisis de uso de anticonceptivos. Y de pronto me parece fascinante que esa sea una ruta. Entonces, ya más o menos en el tercer año yo decidí que quería ser obstetra, que no quería trabajar en un hospital, que quería hacer o psicoprofilaxis, o quería hacer salud pública, y quería investigar y enseñar tal vez.
pero que no quería trabajar en un hospital. Eso sí lo tenía clarísimo. O tener mi consultorio por mi casa, ¿no? O sea, tener mi propio servicio. Pero no, el hospital nunca fue mi aspiración. ¿Y cómo te involucraste por primera vez en el área en el que trabajas ahora? O sea, ya en La los salud derechos pública, sexuales, sí. o sea, comienza cuando yo termino la carrera, o sea, toda mi formación es hospitalaria, toda mi formación es... Pero cuando termino la carrera, alguien me habla de un grupo de profesionales que van a enseñar a las poblaciones. Entonces yo digo, wow, eso me encanta, yo quiero ir a enseñar. Entonces me ofrezco de voluntaria en algunos grupos, en unas ONGs chiquitas. Por supuesto, en la época que yo hago eso, no habían obstetras que hacían eso. Entonces me voy con mis amigos médicos, algunas amigas enfermeras, y yo era la única obstetra. Entonces la única cosa de campo que había era el control y desarrollo de los niños y las vacunas, pero no había nada para las gestantes. Entonces a mí se me ocurre hacer una cosa comunitaria de gestantes. Entonces hay inclusive un periódico donde alguien me hace mención de mi trabajo porque era muy joven, yo tenía 25 años, 26 años, y yo estaba fascinada con mi trabajo comunitario, mi club de gestantes, mi control comunitario, y las señoras, y todo el embarazo, y de pronto cómo funciona la menstruación, y entonces luego cómo funcionan los órganos sexuales. Entonces me di cuenta que tenía un mundo, ¿no? Pero que no no había mucha gente en eso. ¿De alguna forma tu trabajo ha influenciado experiencias de tu propia vida? Oh, sí, definitivamente, porque yo he tenido periodos en donde han sido determinantes para mí, por ejemplo, eh, estudiar. O sea, después de ese primer acercamiento básico, yo tenía la idea que tiene que haber otras experiencias, tiene que haber sistematizaciones, tienen que haber investigaciones. Y yo recuerdo ir a mi oficina, a la ONG que me contrató, y luego llegar a mi casa y seguir estudiando como hasta las 11, 12 de la noche. Por unos 2 o 3 años yo tenía niños pequeños, tenía una niña pequeña, mejor dicho, pero para mí era que tenía que aprender, porque lo que yo tenía de la universidad no era suficiente. Entonces, sí, siempre he sido muy trabajadora, o sea, siempre he sido muy, muy trabajadora. Entonces, ya mi marido me iba a pedir el divorcio porque yo llegaba y seguía, ¿te das cuenta? Iba a la biblioteca, sacaba libros, me registraba en las revistas, leía, sacaba fichas, sistematizaba. Durante 3 años, creo yo, hice eso intensamente, ¿no? Hasta que me sentí segura, sentía que podía hablar. Y yo sí caminaba o trabajaba con salubristas jóvenes que eran los reyes de la colonia. Entonces yo no era reina de la colonia ni nada por el estilo. Yo era alguien que además no tenía, mi carrera no era tan reconocida como la de los médicos. Entonces para mí, yo siempre sentía que tenía que hacer el doble para que alguien tomara en cuenta de mi trabajo, pero también quería mostrar mi trabajo. También quería mostrar mi trabajo, también quería que se apreciara, también quería que alguien conociera que he hecho una ficha de diagnóstico rápido, autoinstructivo, qué sé yo. No, peleona, era así, una pasión bárbara, o sea, yo era... Y eso es lo que a mí me atrae mucho con la gente cuando llega a la oficina, ¿no? Me encanta ver a esa persona que se supera y que
que sale adelante. Y la verdad es que todas las que pasan por mi oficina salen hablando por la televisión, discutiendo, peleando. Y a mí me hace recordar mi época, ¿no? Y ahora que acabas de mencionar justamente eso de tener que demostrar en un mundo profesional de hombres, ¿qué otras experiencias has tenido al respecto? ¿Has sentido discriminación en tu trabajo, en las organizaciones en las que has trabajado, con colegas? Yo siento que sí, o sea, digamos, siempre no, como obstetra me ha costado mucho más que mis aportes fueran considerados. Yo recuerdo una vez, yo siempre he sido muy estudiosa, entonces cuando me metía a un tema nuevo, yo me documentaba y hasta ahora me documento y soy muy discutidora. Entonces me acuerdo que en una época entró para discutir un poco sobre el tema de las infecciones vaginales. Era toda una innovación de lo que pasaba para entender y los bichos y los tratamientos y los diagnósticos. Y yo, por supuesto, me empapé un montón. Entonces, en la institución que yo trabajaba, feminista, había una discusión. Entonces, yo promuevo una discusión, digamos, de expertos, de expertas, y invitamos a un médico, o creo que mi compañero era un médico, no me acuerdo exactamente bien. Entonces, yo le contradigo porque estaba diciendo una barbaridad, ¿no? Entonces, de pronto, eh, mi jefa se voltea y me dice, Susana, pero él es médico, y él sabe. Digo, no sabe, es bruto. Le decía, no sabe, no ha revisado, no sabe. Entonces, pero yo sentí que yo tenía que hacerme mucho más esfuerzo, o sea, que lo que había estudiado no era suficiente. Esa creo que fue para mí, me marcó mucho, o sea, no es que me haya quedado callada, por supuesto que me dolió montones, ¿no? Pero fue como una parte difícil. Otra parte difícil, digamos, el acoso sexual definitivamente es algo que siempre está acompañando. Y yo soy una persona que me relaciono mucho con hombres y con mujeres. Creo que me afectó de una manera significativa cuando era muy joven, que tuvo que ver con mi edad. Pero yo creo que luego fue como, o sea, no soy especialmente perceptiva, honestamente, también te digo. No soy especialmente perceptiva, pero sí me puedo dar cuenta cuando alguien puede colocar una cuestión y sí me cuesta, o sea, sí. Ah, o sea, no he tenido ninguna cosa grave, afortunadamente, algo que me haya, digamos, inhibido, pero que sí ha generado un esfuerzo especial, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del feminismo para ti, Susana? Muchísima. Yo creo que, a ver, para mí el feminismo, yo venía de las canteras de izquierda, porque también era militante de izquierda, definitivamente, universitaria, del Centro Federado, tenía una vida muy, muy activa en ese sentido. Pero también venía de relaciones amicales, de grupos compactos, gente, pero la que yo sentía que el bullying era como altamente aceptado. O sea, teníamos que tener siempre un lorna en el equipo. Yo procuraba no ser la lorna del equipo. Y pocas veces seguramente lo habré sido, no es algo que me haya sentido particularmente. Pero yo sí veía que, y como siempre, yo me juntaba con gente un poco mayor, siempre, yo sentía que había
una forma de relación sumamente agresiva, violenta, poco respetuosa. Y yo pensaba que era así, o sea, así. La vida es así. Entonces a alguien que le va mal, todo el mundo se burló, todo el mundo se rió, todo el mundo le hizo chacota, hasta que conocí los espacios feministas. Y de pronto me di cuenta que la chacota, que la burla, no era, no era normal, por lo menos en el grupo que a mí me tocó estar. No era normal. Y de pronto hice una clarísima separación entre esa cuestión de la chacota, la burla, la no aceptación del otro, hasta la homofobia, diría yo, no era lo normal. Entonces, creo que ese fue como mi primer enganche. Y sin darme cuenta, yo me fui alejando de mi grupo referencial y cada vez que venía ya me resultaba menos fácil tolerarlo. Ya podía criticarlos, ya podía decirles no, ya podía separarme. Yo creo que esos fueron mis primeros años. Luego, por supuesto, como todo grupo, uno va encontrando cuestiones que ya se van mejor formando, ¿no? A mí me ha servido mucho el tema de agendas, el tema de comprender la violencia, el tema de comprender más globalmente el tema del embarazo no deseado. O sea, sí me fueron dando como elementos mucho más sólidos. ¿Y el feminismo qué ha significado para tu trabajo? A ver, el feminismo creo que a mí me dio, primero, el enfoque de género, definitivamente. O sea, el enfoque de género fue mi gran diferencial, ¿no? Creo que en principio fue eso. Pero también me dio el tema de la desmedicalización. Me dio mucha seguridad en desmedicalizar las cosas. Me dio mucha seguridad en que transferir conocimientos, transferir autonomía, que se sea capaces de tomar decisiones. Creo que eso fue lo que a mí me dio, porque en mi carrera el autoritarismo es muy fuerte. Tú tienes el conocimiento es para controlar, para decidir, para imponer. Entonces, sí creo que me dio esa dimensión. ¿Cómo definirías el feminismo? Creo que no hay una sola forma de ser feminista. Yo creo que hay muchas formas. Yo detesto y siempre he odiado cuando hay el feministómetro. ¿Quién es más feminista que quién? Ya, eso a mí no me gusta nada. Odio el feminismo, odio el uso del feminismo para decir solo las feministas hacemos bien las cosas. Hace poco participé en una investigación, no, me entrevistaron para un estudio, y diciendo, es que es una cosa muy distinta que lo estudie una feminista o una no feminista, ya, ¿sabes qué? No. O sea, la disciplina va más allá de la ideología. O sea, tienes que ser disciplinada, utilizar las herramientas, y no puede el feminismo ser un gran chicle, ¿no? Creo que el feminismo te da cierta posibilidad, cierto abordaje, cierta comprensión.
pero como te digo, no hay una sola forma de ser feministas, ¿no? Entonces, yo no soy una feminista que, y esa es otra gran discusión y muchas veces que me ha sido muy difícil. Yo no estoy haciendo mis apuestas para trabajar entre feministas. Al contrario, me aburre. Porque en un momento dado, yo pienso que necesitamos interactuar con otros. Entonces, la segregación del mundo solamente feminista me resulta limitado. Entonces, a mí particularmente, yo no niego que haya grupos, organizaciones para trabajar enteramente solamente en el mundo feminista, una postura feminista, una articulación feminista. Yo particularmente, mi apuesta es hacia cómo llevamos el feminismo hacia los otros. Entonces ahí son otro tipo de habilidades, son otro tipo de competencias. Y hablando un poco ya de tu trabajo y ahora que mencionas eso de hablarle a los otros, a las otras, ¿cuáles son las estrategias que has empleado para trabajar desde tu organización? Desde el principio nosotros dijimos que queremos una organización feminista de hombres y de mujeres, que es bien costoso, tampoco es fácil. Es demasiado costoso, diría yo, porque es muy duro en el sentido de que efectivamente puedes tener un hombre comprometido, pero las cuestiones estructurales de violencia y de todo se mantienen. Y además hay cierto sexismo también, a veces detrás del feminismo. Ese sexismo lleva a decir, no, las mujeres sí podemos ser feministas y los hombres no podemos ser feministas, o las mujeres nunca podemos ser objeto de sospecha, mientras que los hombres siempre son objeto de sospecha. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso se nos viene a todos y a todas con todo, ¿no? Entonces, eso ha sido como un tema como complicado. Entonces, yo creo que el otro tema que ha sido también como desafiante es entender el mundo LGTBI. Y particularmente el tema de las mujeres trans. Entonces, para mí también ha sido todo un aprendizaje de entender lo complejo que es el tema de la identidad de género. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo, el trabajo de tu organización en estos diferentes climas políticos y momentos históricos? O sea, yo no dejo de combinar el tema de la acción, el tema de la incidencia política. Y sí me ha tocado ser testigo o ser acompañante de una serie de cambios que se han dado en los últimos 20 años. O sea, por lo menos he sido parte de esos cambios. Y veo la evolución nuestra. Y veo los temas de discusión. No falta, y eso es algo que también ha sido como para mí desafiante, de salir a otros mundos, no falta quien te etiquete y te diga, bueno, cuando hablemos de aborto, entonces tú vas a hablar de aborto, ¿ya? Como una cosa así. Pero también siento como ciertas agendas que antes se limitaban a las mujeres, estaban restringidas, se han ido como transversalizando y se ha ido como mejor entendiendo. Antes, violencia, ok, lo harán las mujeres. Y de pronto ahora tú dices, ok, violencia es como mucho más transversal, ¿no? Entonces,
ya, ya cuánto cuesta aceptar ser machista, cuánto cuesta aceptar ser misógino, ya se constituyen en cuestiones no tan fácilmente aceptadas, ¿no? Homofóbico, homofóbica. ¿Cuáles serían, si tuvieras que, bueno, escoger dos proyectos de los más importantes en los que has trabajado con tu organización, cuáles serían? ¿En Pronsex tú dices? Sí, en pronto. O O en general, ah, si quieres hablar de otras, en general en tu experiencia. no, yo creo que en Pronsex para mí, por ejemplo, evolucionar el debate de aborto me ha sido muy importante. O sea, yo ahora reconozco que tengo muchísimos más argumentos de hablar del aborto sin tener que apelar que el aborto es malo y hay que evitarlo. No estoy para nada con el discurso que bonito es abortar. Yo no, nunca nadie me va a hablar, me va a escuchar hablar de ese tema, ¿no? O que abortar no es nada. No. El aborto es una necesidad y es una atención. Tener una ITS no es algo que me haga, digamos, qué bonito la ITS, ¿no? Es una necesidad, punto. Y lo que tiene que hacerse es incorporarla, naturalizarla como parte de la salud sexual y reproductiva, y punto. Ese sería uno. ¿El otro proyecto cuál sería? Para mí, que me fascina, que me encanta, es el de embarazo en niñas. O sea, no me encanta por el tema, sino por la complejidad y por la capacidad de resolución que tiene. Uh-huh. Entonces, ese es un tema importantísimo para mí. Uh-huh. ¿Y en qué proyectos estás ahora? ¿En qué proyectos estás trabajando? Bueno, yo lo que me he desarrollado en los últimos años es en los espacios de articulación. Entonces, trabajo a nivel regional con una plataforma que ha tenido mucho éxito, que es CLACAI, no sé si sabes. CLACAI es una instancia que agrupa más de 150 organizaciones, tiene una vida muy activa, es un espacio sumamente reconocido. Estoy muy orgullosa de ese espacio. En el país, yo tengo mucha capacidad de diálogo con distintos. Por ejemplo, ahorita estoy liderando una plataforma sanitaria para el tema del COVID, la reforma sanitaria. O sea, alguna habilidad he desarrollado para convocar gente. Entonces eso toma mucho de mi tiempo y de mi esfuerzo, ¿no? ¿Y qué expectativas tienen con esta? ¿Es una alianza? ¿Es un...? De la plataforma de CLACAI, no, CLACAI es un espacio que reúne a todas las organizaciones, personas que trabajan en aborto en la región. Entonces, tiene 15 años CLACAI. Y CLACAI surgió como un espacio para terminar con el estigma del aborto, para dar un espacio oficial, académico, donde pudiéramos discutir evidencias, donde podamos formular protocolos, y agrupa a proveedores de salud, abogadas, abogados, activistas, comunicadores. Ahorita, por ejemplo, en Tlacay estamos haciendo un sistema de monitoreo en 9 países para ver cómo el tema de la pandemia está afectando el acceso a la salud sexual reproductiva en base a indicadores y estamos participando en espacios de incidencia, ¿no? En cuanto a la relación entre la investigación feminista y el activismo, ¿cómo percibes esa relación? O sea, yo pienso que todavía, a ver,
dependiendo, yo creo que hay grandes investigadoras que están produciendo información sumamente importante y valiosa. También hay esfuerzos más bien, más de literatura gris, que no se les está dando, digamos, como un cierto peso que debería tener, ¿no? Entonces, y que se pierden muchos recursos. Ahora, también hay muy poco dinero para hacer investigaciones. Eso también es absolutamente real. Entonces, también es una situación como muy complicada, ¿no? ¿Cuál sería tu evaluación, tu percepción del movimiento feminista en el Perú? O sea, primero que no hay un movimiento solo. Yo creo que hay muchas expresiones de movimiento. Yo creo que estamos en una etapa de emergencia de diversos tipos de organizaciones. Y, y como nunca, yo me considero, por ejemplo, una feminista de una segunda generación. O sea, adelante mío hubieron feministas mayores, las que fueron mis maestras. Entonces, mi generación fue más bien un feminismo, yo siempre lo digo, ¿no? Mientras que las primeras fueron estas luchadoras que se subían encima de la mesa y arengaban, y entonces, o toda esta producción todavía incipiente. Las segundas fuimos más profesionales, más aportando de nuestras carreras, como abogadas, como obstetras, como médicas, o sea, qué sé yo, ¿no? Dando ahí una cuestión específica. Muchas de las feministas de mi generación están trabajando en diversos lugares desde sus profesiones. Hay una tercera generación, creo que ya que han afinado, que son mucho más académicas. Te lo estoy tratando de plantear de una manera muy hasta estereotipada, te voy a decir. Y hay jóvenes más bien emergentes que han cambiado mucho. Estas otras tres generaciones han transitado como casi en paz, diríamos nosotros, ¿no? O sea, casi como... Y porque también sin dar mucho paso a las generaciones siguientes. Y esa ha sido, creo que, la cosa más complicada, ¿no? Yo me acuerdo haber tenido la sensación de decir, yo tengo 45 años y siguen creyendo que soy la joven feminista. Entonces me mataba de risa porque decía, oigan, ya tengo... Pero, y creo que más bien los nuevos grupos han roto con toda esa, digamos, ¿cómo podríamos decir? Aceptación nuestra, que no fue tan conflictiva. Ahora no, entonces es otra manera de ganarse el espacio. ¿Y cuál ha sido tu relación con otras organizaciones de mujeres? Desde con tú misma, pero también desde tu organización. No, a ver, creo que no he estado muy en el día a día, no hemos estado como tan en el día a día, honestamente. Yo siento que todavía hay como, o sea, primero creo que muchas de las cosas que tenemos que hacer, las tenemos que hacer conquistando otros terrenos, otros grupos. Entonces, yo por lo menos no creo que lo voy a hacer desde el feminismo. O sea, no voy a convencer a mis colegas de Flora, de Manuela, en algo que estamos totalmente convencidas todas, pero que tenemos que, más bien, cómo ir ganando otros sectores. Entonces, sí, puede ser que nuestro trabajo todavía esté como muy separado en ese sentido, ¿no?
Y de hecho, la competencia de los recursos, nosotros, yo, ser creadora de una nueva organización donde ya habían 25 años antes otras, tampoco es sencillo, entonces no ha sido necesariamente fácil, ¿no? Con otras organizaciones de mujeres que no necesariamente son feministas. Nosotros recién, lo que pasa es que siempre hemos estado trabajando en incidencia de políticas públicas. Entonces, sí, por ejemplo, hemos tenido mucho trabajo con proveedoras de servicios por nuestro trabajo. Sí hemos tenido un trabajo mucho más cercano con congresistas mujeres. Hemos tenido trabajo mucho más cercano con gremios de mujeres, con organizaciones de jóvenes mujeres. Siempre hemos tenido como una mayor facilidad por ese lado, ¿no? Tú has hablado bastante como de las diversas formas que no hay una sola forma de ser feminista, de estas diferencias que hay. ¿Tú crees que cómo está lidiando el movimiento de mujeres con esas diferencias, con esas diversas posiciones sociales de desigualdad y opresión, con esas diversas agendas que tienen las mujeres? Tensiones, pero yo creo que estas tensiones tampoco son tan dramáticas, o sea, porque son muy pequeñas, son muy circulares. Yo siempre les digo, miren, nuestro mundo, si nos quedáramos entre nosotras, nuestro mundo es así de pequeñito y solamente nosotros nos enteramos de lo que viene ocurriendo. Pero hacia afuera, el mundo es gigantesco. Entonces, a mí me parece que por ahí va, ¿no? Y un poco ya para terminar, el tema del COVID, que no puedo evitar preguntar, ¿cómo ha cambiado tu trabajo como consecuencia de la crisis sanitaria? Particularmente, para mí ha sido muy intenso. Particularmente me ha remitido al tema más global de la salud. Me ha vuelto más bien al campo de la salud pública. Entonces, sí, ese ha sido principalmente el enfoque, ¿no? Y sí me ha agregado trabajo. Y también me ha permitido identificar los efectos y los impactos particulares para las mujeres, ¿no? En diversos sentidos. Entonces, en sus necesidades, en el tema de acceso a los insumos, en las dobles, triples jornadas, pero ya como acción, como cotidiano, me ha jalado más a discutir qué pasa con los sistemas sanitarios, qué pasa con los niveles de atención y qué pasa con el impacto mismo y las muertes, ¿no? Bueno, Susana, ya hemos cumplido con el tiempo y, Qué bueno. y te agradezco muchísimo porque sé que estás con una agenda bastante ocupada. Y nada, mira, esto estará en un website cuando terminen de procesar todas las entrevistas y hay oportunidad de que esté una foto tuya y una pequeña bio, entonces si tienes una fotografía que nos puedas mandar sería genial, me la puedes mandar a mi correo. Sí, no hay problema. Ya, Voy a apuntar acá sí, te lo mando. ya, genial. Muy Bueno, bien. te agradezco Ok. muchísimo nuevamente el tiempo No, a ti también por de verdad aceptarme que sea menos, porque sí, a las 4 tengo que tener una reunión. ya, no te preocupes, nuevamente te agradezco. A ti. Bueno, Un nos abrazo, vemos. cuídate. Chao, Susana, Ya, gracias. chao.